Hace exactamente un año vine a Antigua en Guatemala, casi por accidente. Una excursión que tenía planeada se canceló y terminé caminando por estas calles sin saber muy bien qué esperar. Y en medio de la procesión de Semana Santa terminé viviendo uno de los momentos más emocionales de mi vida. Fue acá donde, después de muchos años, sentí que volví a conectar con mi fe. Y hoy estoy regresando a Antigua un año después para volver a vivir una de las tradiciones más impactantes de toda Latinoamérica. Pero esta vez nada salió como esperaba. Guys y Bros. Boys, un año después vamos a volver a la procesión en Antigua, Guatemala, pero esta vez ya con un comienzo bien distinto. En vez de estar en Antigua, estoy saliendo desde Ciudad de Guatemala en un chicken bus, no sé si está bien dicho esa palabra, transporte urbano de acá, que realmente le agradezco a mi amigo Antonio Audaz, que me avivó de tomarme porque yo le dije, no voy a ir, costaba como $20 el transporte privado, que supongo que toman más los gringos y tal, y dije, no, bueno, todo bien, pero está fuera de mi presupuesto. Me avivó de que acá me podía tomar uno de estos buses que además son espectaculares. Excepto que en tu país tengan esta tendencia de tunear los buses, me imagino que para la mayoría de ustedes va a ser bien raro verlos. Van a ver que son muy facheros y además van con buena musiquita y con luces para que vayas con todo el ánimo arriba. Está bien cool, boys. Me encontré acá con dos amigazos chapines, como escucharán, la fiesta está full en el bus. ¿Qué los atrae a ir a la procesión en Antigua? Prácticamente la cultura guatemalteca, ya que ha sido parte desde que la conquista española trajeron todo lo que es las procesiones, la iglesia católica, su cultura, y pues es interesante en mi opinión. Creo que lo más importante de todo este movimiento pues también viene muy relacionado a la fe. Respecto a, ¿ustedes le dicen chicken bus a este transporte? No, ¿cómo le dicen ustedes? Tiene varios nombres. Chicken bus es como para extranjeros, para decirte, es un bus de pollos, todos amontonados, y te das cuenta, vamos poquitos, no está lleno, no hay nadie parado. Usualmente van entre 60 a 70 personas juntadísimas, de ahí viene el nombre chicken bus. Bus extraurbano, camioneta, nombres extracurriculares aquí en Guatemala. ¿Es el que toman ustedes siempre? Sí, generalmente ese es el que suelo tomar todos los días. Y ustedes saben como que en la mayoría de los otros países no son así todo tuneados con música, ¿no? Se utiliza más lo que es el Transmetro, lo que nosotros para ellos es un bus normal, para nosotros es un Transmetro. Sí tenemos bastante variedad, más si te vas fuera de la capital vas a encontrar mucha exclusividad dentro de estos buses. Lo bueno de esto es que es imposible que estés deprimido acá adentro, ¿no? La música te alegra, sí o sí. Te sube, claro, y me imagino que debe ser también como va tanta gente a estudiar, a trabajar, para que estén arriba de ánimo, ¿no? Se pone más alegre. ¿Se sienten orgullosos de ser guatemalteco, de ser chapines? Sí, la verdad es que sí, completamente. Bien ahí, ¿y por qué? La cultura, el orgullo de decir soy chapín, soy guatemalteco, es algo que no tiene palabras realmente. Es un sentimiento que es inexplicable. Uy, aceleramos full, va a una buena velocidad. Va despacio. Espera las vueltas. Ok, vamos a ver cómo termina esto. Ok, ya se está llenando de a poquito el bus y me cuentan acá los chicos que es muy normal algo que está pasando, que es que sube gente todo el tiempo, pero no a viajar, ¿verdad? No a viajar, mayormente vienen a vender sus productos, vender de segunda mano, vienen a hablarte, a darte consejos, a hablarte sobre la palabra de Dios y siempre buscando remuneración económica, ¿verdad? Claro, buscarse la vida suben los muchachos. Bueno, eso es algo que pasa igual también en Argentina, es bien distinta la dinámica, pero también tenés los vendedores en el tren, en todos lados. Es variedad, te venden desde una galleta, un agua, hasta ya comida más elaborada, más preparada. He visto incluso una vez unas medicinas como de hierba que te curan todo, ¿no? Lo que te imagines. Bueno, no se sabe. Las milagrosas. No, amigos, les digo, es muy adrenalínica la experiencia. Agarran una velocidad realmente bestial, no me lo esperaba para nada. Está bueno, una experiencia distinta. Les digo que me estoy agarrando con toda para no caerme y volar por todos lados. Te descuidas 2 segundos, salís volando, te reventás contra el techo. Así que hay que ir bien atento. Amigos, la vibra es tremendamente espectacular. La gente acá ya está reacostumbrada. A mí me parece demasiado cool que vayas con reggaetoncito viejo yendo a tu destino. Demasiado bueno, boys.
Muchas gracias, viejito. Que tengan lindo día. Boys, nos bajamos acá en el medio de la ruta porque, claro, hay tanto tránsito que vamos más rápido caminando, ¿no? Aparte un poquito más tranca. Uf, qué horita de sesión de reggaetón antiguo, ¿eh? Me las perdí todas. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a caminar un poquito y ahí les vamos contando qué encontramos. Boys, mientras caminamos, que por cierto ya llegamos a Antigua, ya comenzó el piso empedrado ese, las casitas de colores, me contaban que acá hacen como unas exhibiciones de carros de lujo o carros antiguos, algo así sería. Sí, así es. Se hacen una vez al año, donde toda la gente pudiente de Guatemala viene acá a lucir sus carros. Se ve Ferraris, Lamborghinis, uno que otro. Son los carros de ellos directamente. Son directamente de ellos. Son la gente que de toda Guatemala se reúne mayormente acá en Antigua, por las calles, por la cultura misma que ellos se reúnen, y pues demuestran también los juguetes que poseen, ¿verdad? Uy, ¿en qué fecha se hace eso? Fíjate que siempre varía. A veces ya tienen fechas predefinidas, usualmente para inicios o fin de año. Se hacen para Semana Santa, o a veces que hay una experiencia, unas carreras clandestinas, le llamamos acá. Mira. Donde se vienen a juntar, y es variable, realmente no hay una fecha estimada. Nunca lo había escuchado eso. Mira qué datazo interesante. Tenemos que venir un día a cubrir eso, ¿eh? De hecho, los vamos a llamar los muchachos y nos venimos juntos, ¿no? Estábamos caminando acá y de la nada nos empiezan a bañar de agua. Yo de piso, ¿pero qué es eso? Bueno, también dijo unos insultos ahí, pero los censuramos un toque. Esto me encanta de Antigua, que veas las montañas desde acá, men. Algo que no había visto el año pasado, hay como unas heladeritas donde venden helados, donde venden sorbetes, no sé cómo le dirán en sus países, cremas, y tienen la forma de los chicken buses como en el que vinimos. De hecho, me comentaba acá Oscar que algunos los hacen, son réplicas exactas en miniatura de sus versiones reales, ¿no? Ok, esta vez, a pesar de que es bien tempranito, ya está lleno de gente, como van viendo. Por acá tenemos burbujitas, regalos, juguetes para los niños, estatuas, un poquito de todo. Miren, caminando un poquito llegamos acá a la escultura de mármol del santo hermano Pedro, tipo filántropo, un tipo muy adelantado a su tiempo, que de hecho vine el año pasado y les mostré todo este lugar. Los invito a ver ese video porque es un capítulo muy especial, y de hecho esta ciudad, Antigua Guatemala, fue una ciudad muy especial para mí en mi recorrido porque conocí muchas personas realmente hermosas. Les recomiendo verse esa serie completa, la que hice en Guatemala el año pasado, porque no tiene ningún desperdicio. Vamos a pasear un poquito. Yo creo que quizás me voy a comprar un cafecito porque acá tienen mejor café y hay que levantar porque estamos recién despiertos, y después vamos a buscar la procesión. Arco de Santa Catalina. La leyenda de este arco me la contó una chapina el año pasado cuando estuve, y es que las monjas del convento, para cruzar de un lado a otro sin ser vistas, cruzaban por ahí arriba. Pero además es un lugar muy especial para mí porque fue justo acá, de casualidad realmente, donde el año pasado durante la procesión me emocioné, ¿no? Solté unas lagrimitas, y fue también el lugar donde, después de muchos años de un conflicto de fe, después de una tragedia que tuve, volví a recuperar mi relación con Dios, volví a reentablar mi fe al 100%. También creo que es un buen lugar para contarle algo muy loco, una historia que habla de cómo Dios te va dando señales. De cuando yo era muy chiquito, habré tenido unos 8 años creo, y resulta que en mi ciudad se hacía una procesión, no tan grande como esta, pero realmente gigante. O sea, yo no tenía ni idea porque, si bien vengo de una familia católica, nunca asistíamos a este tipo de eventos. Resulta que ese año deciden que la cruz que encabeza la procesión la va a cargar un niño, y de todas las escuelas eligen la mía. Pero además lo más curioso es que de toda la escuela, por alguna razón que hasta el día de hoy no lo sé, me eligieron a mí para cargarla, y durante no sé cuántas horas, les confieso que fue bastante bravo porque era un niño, no tenía musculatura, fui cargando la cruz y guiando la procesión. Y me acuerdo al final
final ver la cara de mi mamá Fernanda y de mi abuelita Rosa súper emocionados. Mi abuelita fue la que más se encargaba de inculcarme la fe, y mi mamá también, obviamente, pero ustedes saben cómo son las abuelitas latinas, ¿no? Y pienso que no puede ser casualidad que justamente unos 20 años después, el lugar donde tengo mi reconciliación con la fe sea en una procesión, y aparte de una procesión tan legendaria y en la que me recibieron con tanto amor, con tanto cariño, como si fuera uno más. Díganme, ¿les han pasado historias así que después de muchos años se dan cuenta, ok, quizás esto tiene que ver con esto? Quizás estoy delirando, no lo sé, déjenmelo en los comentarios. La Semana Santa en Antigua Guatemala no es cualquier celebración, es una de las tradiciones religiosas más impresionantes del mundo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante estos días, miles de personas llenan las calles para acompañar enormes procesiones que recorren toda la ciudad. Pero hay algo que hace esta tradición aún más especial. Horas antes de que pase la procesión, familias enteras salen a la calle para crear alfombras hechas a mano con acerrín de colores, flores y frutas. Obras de arte que tardan horas en construirse y desaparecen en segundos cuando la procesión pasa sobre ellas. Y ese día, sin saberlo todavía, yo mismo iba a terminar formando parte de esta tradición. Amigos, qué importante es estar conectados, porque nosotros podemos ir viendo dónde va la procesión para alcanzarla gracias a que tenemos datos. Por eso yo siempre uso HolaFly, una SIM, es decir, un chip digital que vos lo compras antes de viajar, te envían un QR mail, lo escaneas, lo instalas y listo. Ya tenés datos desde que aterrizás. Además, si tenés cualquier problema, tienen soporte 24/7, y si te toca viajar mucho como a mí, tienen HolaFly Plans, una suscripción mensual para que tengas internet al país que vayas. Como amigo, se los recomiendo, utilicen HolaFly para viajar y tener paz mental. Además, con mi código KAISI tienen hasta un 10% de descuento. Les dejo el link en el comentario fijado. Ahora sí, a buscar dónde está la procesión. Caminando acá me encontré con todo un grupo de gente armando alfombras, que son de una escuela, algo así. Correcto. ¿Cómo es su nombre? El Ludwig. ¿Y el colegio? El Asahi. El Asahi. Ah, qué buen nombre, mira. Y contame, Luis, ¿cómo es que eligen los diseños que van a armar acá en las alfombras? Los diseños se eligen conforme la procesión y conforme uno va dándole el diseño a la alfombra y en tono de los colores. O sea, está relacionado con algo de la procesión, con el día de hoy. Correcto. ¿Es la primera vez que arma la alfombra? No, es mi tercer año que conforman en este grupo de hacer la alfombra. Bien, siempre me causó curiosidad. Bueno, usted sabe que después va pasando la procesión arriba y se desarma. ¿Cómo siente usted cuando ve que esa alfombra que armaron sus manos se va desarmando, esfumando? Para mí es un sentimiento de fe porque es como ver la imagen de Jesús, lo que Él sufrió, y para mí es algo bonito. Él es alguien grande, para mí es un gran ejemplo de vida. Y me siento bien al conforme saber que Él va a pasar por encima de la alfombra. Claro, es como un homenaje, una ofrenda, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que más le agradeces a Jesús en tu vida? La vida y mi familia. Muy importante, ¿no? Sí. Wow, amigos, y estoy contemplando cómo arman las alfombras acá frente a la iglesia de la Merced. Esta obra de arte, este monumento a la espiritualidad, una belleza realmente, que también se las mostré a fondo en otro video, les recomiendo que lo vayan a ver, pero que es de las cosas más bonitas que vi acá en Antigua Guatemala. Esta alfombra fue de las que más hablaron en el video del año pasado, y por fin tengo el gustazo de verla en persona. La alfombra hecha de frutas y verduras. ¡Qué locura! Lo hermosa que les queda. No me imaginaba que era este nivel artístico cuando me lo comentaron, ¿eh? ¡Qué belleza hoy! Miren, amigos, acá están los colores con los que hacen estas hermosas alfombras. De hecho, acá están diseñando una. Miren, les voy a mostrar. ¡Wow! Un momentazo que no pensé que iba a vivir nunca. Acabo de tener la oportunidad de armar un pedacito de la alfombra. ¡Qué momento! Y también habla de los chapines, ¿no? Cómo tienen esa amabilidad, esa hospitalidad de recibir a un extranjero que está admirando esta procesión y decirle, ¿querés armar un poquito? Fue un momento muy emocional realmente. Increíblemente me vino a pedir acá una foto a Adrián, que me dice que se encontró con mi contenido del año pasado, el de la procesión. Sí, exacto, fue ese. ¡Ay, qué buenazo! Adrián,
Julián, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 26 años. 26 años, un pibe joven, pero lo veo que está acá como trabajando para la Cuaresma, para la Semana Santa. ¿Cuál es su función acá? Estamos entregando guías sobre la procesión de este año, ¿verdad? Y están todos lo de las procesiones, ¿verdad? Conforme a las semanas, ¿verdad? Toda la información, ¿no? Día por día y por dónde va pasando. ¿Qué es lo que le hace tan especial la procesión acá en Antigua Guatemala? Pues de que se vive un momento muy bonito con toda la familia y también es mágica cada procesión, ¿verdad? Que sale, ¿verdad? Para vos, personalmente, ¿qué es lo que hace que vuelvas acá cada año? La tradición y la familia, como te digo, ¿verdad? Son fechas muy especiales para estar compartiendo y para salir a ver las procesiones. ¿Qué tenés para pedirle a Jesús este año? Mucha salud para toda la familia y de que hay que seguir con las metas, ¿verdad? Y con los propósitos del año. Vemos que un tipazo de familia, Adrián, ¿no? Cada respuesta estuvo presente ahí la familia. Yo te entiendo, a mí me pasa igual. Yo de hecho soy papá y la familia para mí es lo más importante, pero como hijo también, como nieto, como todo. Bueno, qué hermosos amigos, ¿no? Recién llegados a Guatemala, ya nos encontramos con un suscriptor que saben que siempre me encanta cuando salen acá. Y además un joven, que por ahí los jóvenes se nos alejan un poquito de la fe. Está bueno intentar traerlos y tener ejemplos como este que demuestran la importancia de la fe y de la familia, ¿no? Acá alrededor van a poder encontrar un montón de puestos de comidas, de bebidas, de souvenirs y de hecho mucho ambiente, ¿eh? Les digo que es un ambiente bastante alegre, un ambiente de celebración, está bien cool. Encontré acá un lugar donde guardan todas las figuras y donde veo que las están restaurando, manteniéndolas lindas. ¿Cómo es su nombre? Julián. Hey, Julián, ¿cómo fue que terminaste haciendo este trabajo? A través de la Hermandad de la Escuela de Cristo, nosotros venimos a apoyar acá para poder restaurar para el Viernes Santo. ¿Y cómo te sentías al tener que pintar escenas, figuras tan importantes de la historia de la Biblia? Emociona, la verdad emociona porque hay cosas que uno no conoce y a la hora de trabajar pues es como que le explican de qué se trata, ¿verdad? Y uno va aprendiendo bastante. Ajá. Hey, qué bueno, aparte tu trabajo es fundamental para que ahora la ceremonia esté a full esplendor también, correcto, ¿no? Bueno, mío y de mis compañeros, ¿verdad? Que todos nos vamos apoyando, ajá, correcto. Felicitaciones, qué bueno. Tengo una última pregunta. ¿Por qué es tan importante para vos esta procesión y esta ceremonia? En Antigua, desde pequeños nos enseñan eso, ¿verdad? De que siempre hay que estar por el buen camino, apoyando en la iglesia y en lo que se pueda, ¿verdad? Desde pequeño traemos eso. ¿Crees que te ha ayudado la fe a mantenerte por el buen camino y no caer en cosas malas? Cuesta un poco, pero ahí vamos, sí. Es un trabajo de todos los días, qué gustazo, Julián. Un tipo muy honesto, aparte que nos dijo la verdad. Cuesta, pero ahí estamos trabajando. Que siga con su labor, muchas gracias. Qué increíble, en esta segunda avenida estamos teniendo acceso a cosas muy exclusivas, ¿no? Ya armamos alfombra, entramos al lugar donde guardan y restauran las figuras. Qué alegría que se siente acá en el aire, es realmente impresionante. La gente sacándose fotos, la gente conectando con su espiritualidad. Amigos, estoy acá con Terry. Terry, que te acercaste, Terry, ¿qué me dijiste? No, que te agradecía mucho por visitar nuestro país y por contar las historias de las tradiciones de nuestro país y pues sobre todo que vi un video tuyo y donde te emocionaste al ver la procesión y aquí estás de nuevo pues visitándonos y te agradezco. No esperaba una entrevista, pero como te lo digo, te vine a agradecer porque sé que te quedaste enamorado del país. Yo en realidad venía a conocer un volcán y se canceló el último minuto de excursión y terminé viviendo acá la Semana Santa. Terry, ¿hace cuántos años venías a vivir las procesiones la Semana Santa? Fíjate que yo tengo 42 años y aproximadamente tengo como unos 35 años de venir a la Antigua desde que venía con mis papás, que es una tradición, es algo que se vive con mucho fervor pues en la iglesia católica. El momento que hayas vivido que más recuerdes, más bonito, ese que te hace emocionar quizás. Fíjate que yo tengo dos procesiones en las que visito y que me conmueven. La primera es el Domingo de Ramos, Jesús de la Merced de aquí de la Antigua, y la siguiente es el Jueves Santo, que es Jesús de Candelaria, Cristo Rey le dicen, ¿verdad? Que es el Jueves Blanco allá en Guatemala y especialmente cuando pasa por el Cerrito del Carmen, que es un paso icónico en la ciudad de Capital. No, boys, miren acá me encontré un chapín argentino. ¿Cómo se llama usted? Jorge. ¿Por qué te acercaste? Porque he visto tus videos y me parecen muy buenos. Contale a los que nunca han venido, a un extranjero que nunca ha venido acá a la ceremonia, ¿por qué es tan importante o especial Antigua Guatemala en particular? Pues primero por su historia, es muy rica. Esta fue la segunda capital que tuvimos acá. Y en esta época de Cuaresma y Semana Santa, pues es de tradición, de fe y mucha devoción. Yo cargo también acá. Ay, no me digas, justo, mira que... Todo domingo me toca en San
Bartolo. ¿Y cómo se siente uno? Me imagino que en el momento que está la orquesta sonando, la música, toda la gente alrededor, ¿se siente algo especial en el corazón, en el espíritu? Claro, es un sentimiento único el que lo vive, ¿verdad? A mí me recuerda a mi papá. Ajá, entonces creo que es doble el sentimiento, ¿verdad? Y es un agradecimiento cada año con Dios, ¿verdad? Realmente muchísimas gracias, hermano, y ojalá que Dios te dé la bendición de poder ir a Argentina. Ya te lo mereces, tenés ahí el tatuaje. Quiero ir al Monumental algún día, es mi sueño. A ver si lo escuchamos la gente de River y lo llevamos, ¿eh? Claro, boys, esa es otra diferencia que ha habido con el año pasado. Como grabé ese video, ahora la gente me reconoce acá. Qué fuerte, ¿eh? Qué sorprendente. Y qué lindo poder honrar un pueblo, a sus tradiciones. Y veo que muchos se acuerdan, aparte de exactamente lo que me pasó, que es que yo terminé acá de pura casualidad. Pero nada es casualidad, ¿no? Todo es parte de un plan mayor, amigos. Me crucé acá con dos cargadores, les digo yo, pero ustedes me dicen que se llaman Devotos. ¿Devotos? Ah, cucurucho, me la cambiaron, ¿eh? ¿Cómo terminaron siendo cucuruchos? Esto viene desde un antepasado. Los abuelos son los que la enseñanza, ellos vienen inculcándole a uno la religión católica. Desde pequeños las procesiones infantiles, más que todo es por ellos que venimos siguiendo la religión católica. Es una cuestión de legado y de familia. Dos cosas muy importantes por lo que voy viendo en Guatemala. ¿Cómo les importa la familia, no? ¿Y qué significa para ustedes cargar estas figuras? La fe la hemos recibido de heredad de otra cultura, por supuesto. Sabemos que España nos trajo las manifestaciones. El cucurucho es por usar esto, por usar el gorrito y vernos como aquí los chupetes, digamos, los dulces. Entonces por eso queda el nombre de cucurucho. Porque antes lo usaban tapándose el rostro y solo se veían los ojos y no se sabía quién iba por la penitencia. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienen en una procesión, en una Semana Santa? En particular, yo recuerdo mucho un turno que cargué justamente en la Antigua cuando tenía yo apenas 7 años. En la procesión que sale el otro domingo, que es Jesús de la Caída. Bien marcado tengo porque venía con mi mamá, ella me trajo de la mano y uno venía así como emocionado por ponerse su túnica por primera vez. Recuerdo mucho eso. Claro, imagínense con 7 añitos. Esto tiene que ser un momentazo y un recuerdo para toda la vida. Más que todo hacerles la cordial invitación, ¿verdad? De que se acerquen a la antigua Guatemala o a la ciudad capital, donde son las ciudades en donde se vive con mucha fe la Cuaresma y la Semana Santa. Invitándoles a que vengan a conocer este tiempo litúrgico tan bonito y pues nada, los esperamos y que se la pasen muy bien. Mientras caminaba en la procesión, empezó a pasar algo bastante inesperado. Una persona me reconoció, después otra y luego otra más. Familias se acercaban para saludarme, para pedirme una foto y para agradecerme por el video del año pasado. Algunos incluso me contaban que se habían emocionado mucho al verlo porque les había recordado a alguien que ya no está. Amigos, me encontré acá con Jorge, que le pedí que me haga una toma y justo dice que vio mi video. Sí, el que se hizo ahí viral y que fue muy emocional como lo viste, bien bonito la verdad. Me volvió loco, imagínate que terminé volviendo desde Argentina un año después. Hay más gente este año, ¿no? Sí, veo un poquito más de gente, la verdad. Muy activo. ¿Cuál es tu función? Un salsariano con mirra, incienso, brea, camino de la Virgen como para ir purificándolo con estos inciensos. ¿Qué sentís mientras te toca cumplir esta función en la ceremonia? Muy bonito, la verdad es que en estos mundos de ahora son pocos lugares en los que puedes sentir una paz verdadera y creo que este es uno de esos. La parte de la música siempre me mueve todo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Qué momentazo que es. Muy movilizante, amigos. Muy movilizante. Un
poco más adelante me encontré con una familia que estaba viviendo esta tradición de una manera muy especial, porque ese día no solo estaban acompañando la procesión, estaban presentando a alguien que apenas llevaba 3 meses en este mundo. ¿Ustedes también vienen desde chiquitos a la ceremonia, a la procesión? Sí. ¿Por qué escogieron venir este año y traerlo al pequeñín? Para que él vaya aprendiendo las tradiciones y lo que es servir a Dios. Qué importante, ¿no? Ya desde los 3 meses tiene este valor, que yo le contaba que soy papá también y me emociono cuando lo vi el pequeño. Bueno, los felicito, chicos, por inculcarles desde tan chiquito y bueno, a cuidarlo del sol, ¿no? Pero qué bien cuidadito lo tienen todo, la alfombrita. ¿Por qué es tan importante para ustedes estas procesiones y estas fechas? Porque son una tradición y es por fe que nosotros venimos. ¿Qué le van a agradecer a Dios este año? La vida del bebé. Me imaginaba. Muchas gracias, chicos. Que Dios los bendiga y que se los proteja muchísimo y a todos ustedes. Gracias, Hasta luego. Qué ternura. No puedo creer. Pero miren lo que es, ¿no? Guatemala, las tradiciones tan importantes que ya los traen desde los 3 meses. O sea, el pequeño está recién conociendo el mundo y una de las primeras cosas que va a conocer va a ser estas procesiones tan magníficas, va a ser la fe en Dios, la espiritualidad y las tradiciones de su gente, de su pueblo. Qué importante, ¿no? Qué importante sería que inculquemos a los más pequeñitos desde que nacen las tradiciones de su lugar, ¿no? Y en ese momento entendí algo que se repite una y otra vez en estas calles, que esta celebración no se trata solo de recordar una historia, se trata de transmitirla, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de generación en generación. Por eso, la Semana Santa en Guatemala es más que una tradición, es una herencia. Ay, amigos, les confieso que llevo un ratito caminando y pensando mucho y reviviendo muchas cosas y estoy un poquito conmovido por muchas cosas, la verdad, pero una de las principales es pensar que este destino donde Dios me trajo de casualidad, esta procesión, donde Dios me trajo quizá por su voluntad como un desconocido el año pasado, ahora me recibe como un viejo amigo, ¿no? Y la verdad que qué emociona, pues. A veces pienso, ¿no? Cómo la vida es un círculo perfecto. Todo pasa por algo. Siempre estás donde tenés que estar, ¿no? ¿Qué dicen que vieron? ¿Qué vieron? El video de Semana Santa, me imagino. Sí, de Semana Santa, cuando estás en el Parque Central y también cuando te encuentras a una señora aquí en Antigua y luego ella fallece y eso te toca el sentimiento. Yo creo que Guatemala es única y llegar al sentimiento es lo más importante. Ay, mira, me hizo lagrimear, no lo esperaba. Sí, es verdad, acá conocí una señora muy amable que fue la primera que me recibió acá en Antigua. Chicos, ¿por qué es tan especial esta ceremonia para ustedes? Primero porque es un momento de meditación, es una forma colectiva de hacer una catarsis personal, pensar lo que has hecho bueno, lo que has hecho malo y ver el significado de la Semana Santa. A mí me gustan mucho en las procesiones ver la imagen, pero luego voltear a ver y ver a una abuelita, ver a un señor con sus lágrimas, con sus manos, recordando a sus hijos o aquel hijo que va cargando, recordando a su padre que lo trajo desde muy pequeño. Y es una forma de poder encontrar paz espiritual. Tal cual, de hecho, eso me comentaba un caballero hace un rato, me dice, yo vengo todos los años porque me recuerda a mi papá, lo traía desde bien pequeño. ¿Qué relación tienen ustedes, si se puede saber? Soy su hijo. Ay, justo, papá e hijo. Sí. Wow, qué fuerte, ¿no? Y a vos también te pasa, me imagino que esto es una tradición que la relaciones con la familia. ¿O no? Sí, es una tradición, me lo ha inculcado desde muy chiquito, venir aquí a la Antigua, ver a Jesús, sentir esa sensación al cargar, al ver a Jesús y saber de que mis padres, mis abuelos lo miran con los mismos ojos y sentir ese amor que Dios nos transmite. Uy, qué bien educado que está acá el joven, ¿eh? Escuchándolo, entendí algo muy simple, pero muy poderoso. La Semana Santa no vive solo en las procesiones ni en las alfombras, vive en momentos como este. Un padre que trae a su hijo para compartir algo que también le enseñaron a él. Y así, año tras año, la tradición sigue caminando por las calles de Antigua, pero también de generación en generación. Bueno, amigos, un año después estamos acá de vuelta, volvimos, pero esta vez es distinta, ¿no? Saben que una de las grandes lecciones que me llevo esta vez es que todo esto
las alfombras, las decoraciones, todo pasa, ¿no? Las alfombras se desarman, la procesión sigue, pero lo lindo que queda acá es la tradición, es la fe y lo más importante, y creo que acabamos de tener un gran ejemplo con ese papá y su hijo, la gente y la familia que son los que mantienen todo esto vivo. Gracias de corazón, Guatemala, porque hace un año Dios me trajo acá por cosas del destino, por casualidad, como un desconocido, y esta vez tengo el placer de volver a celebrar con ustedes, a caminar con ustedes, pero ahora como un viejo amigo. Gracias por abrirme las puertas, nos vemos el año que viene. Dice la Biblia, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y después de pasar este día en Antigua, creo que empiezo a entenderlo. Porque acá no se trata solo de una procesión, no se trata solo de una tradición, se trata de algo mucho más profundo. De familias que se reúnen para crear una alfombra que desaparecerá en segundos. De padres que traen a sus hijos para enseñarles algo que también les enseñaron a ellos. De una fe que no se explica con palabras, pero que se siente en cada calle, en cada mirada, en cada paso de esta procesión. Quizás por eso la Semana Santa en Guatemala emociona tanto, porque más allá de la religión, habla de algo que todos necesitamos, recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y hoy, un año después de aquella primera vez, entendí algo más. A veces el corazón reconoce un lugar antes que la memoria, pero hay lugares que se quedan viviendo dentro de nosotros. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje y supongo que nos vemos en el próximo video. Gracias Solafly por patrocinar este video.